Saludos centinelas. Aquí habla el universo revelado. Y hoy la verdad sale a la luz. El tráiler de Avengers. Doomsday acaba de cruzar un punto de no retorno. Ha sido registrado oficialmente en la Korea Media Rating Board, y cuando un tráiler entra en ese sistema, es porque está terminado, empaquetado y esperando su liberación. No estamos hablando de un rumor difuso ni de una filtración turbia. Es un movimiento real dentro del circuito de clasificación internacional. Y lo más interesante es que esto siempre ocurre a escasos días de que el material llegue al público. Lo que parecía una simple anotación administrativa es en realidad la pista más contundente de que Marvel está a punto de pulsar el botón. Pero hay un matiz curioso en esa ficha coreana que cambia completamente el escenario temporal y que solo se entiende cuando conectamos este registro con el plan secreto alrededor del estreno de Avatar, Fire and Ash. Antes de continuar, si este tipo de análisis te da esa sensación de estar un paso por delante del caos informativo, te invito a suscribirte. Estamos a punto de alcanzar una meta importante del canal, y tu apoyo ahora mismo hace una diferencia real para que sigamos construyendo esta comunidad de fans que no se conforman con la superficie. Dicho esto, quiero saber desde dónde estás viendo este video. ¿En qué país y ciudad estás siguiendo esta investigación? Déjamelo abajo, que voy a leerlos a todos. Si este contenido te conecta con las noticias y teorías más calientes del universo nerd, deja el triple kill, comenta y comparte. Entrando en materia, el registro en la KMRS fue presentado el 8 de diciembre y figura como en proceso. Eso significa que, en este momento, el tráiler está siendo evaluado para su clasificación y distribución. Este paso nunca ocurre con demasiada antelación, lo que confirma que Marvel está afinando el instante exacto de publicación. Lo interesante es que la aparición de este tipo de tráileres en bases de datos internacionales suele filtrarse de forma escalonada, y Corea acostumbra a ser uno de los primeros países en mostrar estas señales. Aquí es donde entra el giro que casi nadie ha mencionado. El registro coincide demasiado bien con la ventana estratégica para que el tráiler se publique justo antes de las funciones anticipadas de Avatar, Fire and Ash. La sincronía es demasiado precisa para ser casual. La pregunta es, ¿por qué Marvel querría alinearse con James Cameron precisamente ahora? Y lo sorprendente es que la respuesta no tiene nada que ver con el multiverso, sino con la confianza del público en la marca Marvel tras un año turbulento. Hay un patrón aquí que marca el comienzo de una nueva etapa de promoción, y mañana veremos la pieza que encaja con este rompecabezas temporal. Lo primero que hay que entender es que esto no es solo sacar un tráiler porque toca. Según The Direct y otros portales, Marvel lleva meses filtrando que quería colocar el primer vistazo de Avengers, Doomsday, justo delante de Avatar, Fire and Ash, que llega a los cines el 19 de diciembre. No es una coincidencia de calendario, es una jugada de marketing muy calculada. Aprovechar la ola de público de una de las franquicias más taquilleras del cine moderno para recordar al mundo que Los Vengadores siguen siendo un evento. Después de varios proyectos con recepción tibia, Marvel necesita volver a esa sensación de «esto hay que verlo en pantalla grande sí o sí». Y pegarse a Avatar es casi como alquilar el altavoz más grande disponible en la industria. El detalle interesante es cómo encaja esto con el registro en la Korea Media Rating Board. Si el tráiler ya está en proceso de clasificación desde el 8 de diciembre, la ventana lógica para lanzarlo se estrecha justo alrededor de las primeras sesiones de Fire and Ash. The Direct menciona la posibilidad de que el tráiler salga un día antes de los pases de adelanto del jueves 18, o bien el propio día 19, coincidiendo con el estreno general. Eso encaja perfectamente con lo que hemos visto otras veces. El estudio lanza el tráiler online unas horas antes, o el mismo día en que el público masivo se sienta a ver la otra gran superproducción. Así, quien vaya a ver Avatar ya llega calentado por el nuevo gran evento del MCU, y las redes sociales trabajan gratis para los dos lados. Hay otro punto muy llamativo. Si todo se confirma, estaríamos ante un caso en el que Marvel enseña el tráiler de una película de 2026 antes incluso de darle prioridad plena en marketing a otro título suyo con fecha más cercana, Spider-Man, Brand New Day.
Eso rompe un poco la lógica interna habitual del estudio, que solía impulsar cada proyecto en orden, respetando una especie de cola de estrenos dentro de la misma fase. Esta vez, Doomsday se salta esa fila y se coloca delante, como si Marvel estuviera diciendo de forma silenciosa: este es el gran pilar del futuro. Todo lo demás orbita alrededor de esto. No es solo una cuestión de fechas, es una declaración de jerarquía dentro del propio MCU. También tiene sentido si miramos el momento del MCU en conjunto. La marca ya no vive del piloto automático de la época de Infinity War y Endgame. Ahora necesita justificar por qué el público debería volver a sentir que un Vengadores es un acontecimiento irrepetible. Un tráiler puesto estratégicamente junto a Avatar es una forma de asociar de nuevo la idea de cine espectáculo a Marvel, aprovechando que millones de personas ya han comprado la entrada para ver el nuevo experimento de James Cameron. Es casi como colarse en la conversación global, justo cuando todo el mundo está pendiente de los números de taquilla de diciembre. Sin decirlo abiertamente, el estudio está usando el escaparate de otra saga para reposicionarse. Lo que casi nadie está comentando es el riesgo que viene asociado a esta jugada. Si el tráiler sale tan pronto, con tanta expectación, y amarrado a un estreno tan visible, el listón de hype se dispara desde el primer minuto. Y eso significa que Marvel tendrá que sostener esa narrativa durante un año entero, hasta el 18 de diciembre de 2026, sin desgastar demasiado al público ni quemar las sorpresas clave. De ahí que los rumores apunten a un primer adelanto muy corto, casi más declaración de intenciones que tráiler clásico. La estrategia parece clara: usar a Avatar como catapulta, pero enseñar lo mínimo imprescindible para colocar a Doomsday en el centro del tablero, sin contar todavía la jugada completa. Y lo realmente interesante es cómo esa decisión de enseñar poco condiciona todo lo que podremos o no podremos ver en esas primeras imágenes, especialmente cuando hablamos de Doctor Doom, de los X-Men y del regreso de equipos enteros que la gente lleva años pidiendo. Uno de los puntos más comentados en los últimos días es ese rumor de que el primer tráiler de Avengers, Doomsday, podría ser el más corto de toda la historia de los Vengadores, rondando apenas el minuto de duración. A primera vista puede sonar a decepción, porque todos tenemos en la cabeza esos adelantos llenos de planos, diálogos y montaje épico. Pero si nos fijamos en lo que se está filtrando y en cómo Marvel ha aprendido de sus propios errores, un teaser tan breve encaja perfectamente con la estrategia de reposicionar Doomsday como evento y no como otro tráiler más en la lista de reproducción. La idea sería lanzar algo muy concentrado, muy medido, que no queme nada importante de la trama y que sirva sobre todo para fijar un tono multiversal, oscuro, con sensación de amenaza y con Doom como gran presencia en la sombra. La comparación que más se está repitiendo es la del primer tráiler de The Force Awakens. Aquel adelanto no contaba prácticamente nada de la historia. Eran fragmentos sueltos, planos icónicos, música reconocible y un cierre con una imagen que se te quedaba grabada. El texto base menciona precisamente ese paralelismo, y tiene sentido pensar que Marvel quiera replicar esa fórmula. Unos cuantos planos de los diferentes equipos implicados: Vengadores, Nuevos Vengadores, X-Men de la era Fox, los Cuatro Fantásticos. Y, al final, una primera aparición breve pero contundente de Robert Downey Jr. como Doctor Doom. Nada de grandes discursos, nada de escenas completas, solo flashes que digan al espectador: esto existe, viene en un año, y va a ser grande. Tiene lógica también desde el punto de vista de los hermanos Russo. Su regreso marca un intento claro de reconectar con la época de Infinity War y Endgame, pero ahora en un tablero multiversal mucho más complejo y lleno de personajes. Enseñar demasiado en un primer adelanto sería una invitación directa a los spoilers y a diseccionar fotograma a fotograma, hasta desmontar media película antes del estreno. Un teaser de alrededor de un minuto, bien editado, permite enseñar poder visual sin revelar estructura. Se puede jugar con siluetas, con planos muy cerrados, con cambios de realidad y con planos colectivos donde se intuyen los equipos, pero no se llega a ver con claridad quién está al fondo, quién falta o quién vuelve de forma inesperada.
Ahí es donde se puede generar conversación durante semanas solo a partir de capturas ampliadas y teorías. Otro aspecto clave es que, si el tráiler se vincula de verdad a Avatar, Fire and Ash, y sale un año exacto antes del estreno de Doomsday, Marvel no puede permitirse quemar cartuchos demasiado pronto. Un avance largo a estas alturas obligaría al estudio a escalar en cada pieza de marketing posterior. Segundo tráiler, spot de la Super Bowl, avances especiales en convenciones. Si empieza muy arriba, el margen de sorpresa se reduce. En cambio, un teaser ultra corto funciona casi como un aviso de que el tablero se ha reseteado. Deja espacio para que en 2026 lleguen adelantos más extensos donde sí se puedan mostrar combates, diálogos entre equipos y la verdadera escala del multiverso que van a manejar. También hay que tener en cuenta el tema de los cameos y los regresos. En el propio texto se comenta que, aunque hay rumores sobre la vuelta de Steve Rogers con Chris Evans, es muy probable que algo así no se toque en este primer material. Ese tipo de revelación se guarda para un segundo tráiler, o incluso para la propia película, sobre todo después de años en los que Marvel ha sido criticada por destripar demasiado en sus campañas. Lo mismo se aplica a otras apariciones de mutantes clásicos o a conexiones más directas con sagas anteriores del MCU. En un teaser de unos 60 segundos, se puede dejar caer quizá una frase de Doom, una mirada desde detrás de la máscara, una composición de plano que recuerde a grandes momentos de los cómics, pero sin llegar a enseñar la bala de oro que los fans están esperando. El detalle que hace que este rumor del minuto cobre aún más fuerza es la información paralela de que Marvel habría montado decenas de versiones distintas del tráiler antes de decidirse por la definitiva. Eso encaja con la idea de un teaser quirúrgico. Cada segundo cuenta, cada plano tiene que justificar su presencia, y el conjunto tiene que funcionar tanto en el cine, delante de Avatar, como en redes sociales, donde la gente lo verá desde el móvil en bucle. Si todo esto se confirma, lo que vamos a tener no es un tráiler pensado para contarte la historia, sino un adelanto diseñado para ser analizado al milímetro durante meses, con el mínimo metraje posible, y el máximo potencial para teorías sobre Doom, las alineaciones de los equipos, y la forma en que el multiverso del MCU va a cambiar de fase a partir de Doomsday. Si juntamos todo lo que se ha comentado en los últimos meses, el retrato más lógico de este primer tráiler es bastante claro. No va a ser un resumen de la película, va a ser una carta de presentación del tipo de historia que quiere contar Avengers, Doomsday. El texto base habla de un adelanto ligero en spoilers, pensado más para marcar tono que para desgranar trama. Eso encaja con una estructura muy concreta. Planos breves de los distintos equipos que ya se han mencionado. Vengadores clásicos. Una nueva formación de nuevos Vengadores. Los X-Men de la era Fox liderados por el Profesor X de Patrick Stewart. Y los Cuatro Fantásticos que ya vimos en Fantastic Four. First Steps, sin llegar a detenerse en ninguno de ellos demasiado. El objetivo sería que el espectador salga del tráiler con una idea muy simple en la cabeza. Están todos aquí, y algo enorme está a punto de colisionar entre universos. A nivel visual, es fácil imaginar cómo puede jugar Marvel con esto. Fragmentos de batallas en escenarios que no terminamos de reconocer. Saltos entre realidades con cambios de color y de textura en la imagen. Y composiciones de plano donde, si pausas en el segundo justo, ves alineaciones que no habíamos visto nunca juntas en pantalla. Algo muy parecido a lo que hicieron en su día con los avances de Infinity War, pero ahora con la ventaja de tener en la misma película piezas que antes vivían en compartimentos separados. El MCU principal, la continuidad Fox de los mutantes y esta nueva versión de los Cuatro Fantásticos. Solo con sugerir que todos comparten encuadre, ya hay material para semanas de análisis. El gran punto de atención, evidentemente, va a ser Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr. Según el propio artículo de The Direct, la expectativa es que el tráiler termine con un primer vistazo al villano, no una exposición completa, sino ese tipo de imagen final que se queda grabada. Puede ser la armadura entre sombras, puede ser un plano detalle de la máscara girando hacia cámara, puede ser la voz de Downey fuera de campo mientras vemos el efecto de sus acciones en distintas realidades. La clave está en enseñar lo suficiente
para que nadie discuta que este Doom va en serio, pero sin revelar todavía cómo se posiciona respecto a las versiones clásicas del personaje en los cómics. En las viñetas, Doom siempre ha sido tanto científico como hechicero, tanto político como tirano. El tráiler puede insinuar esa complejidad solo con unas pocas frases y un diseño potente. En cuanto a líneas de diálogo, es poco probable que el adelanto incluya grandes conversaciones entre héroes. En un teaser de alrededor de 1 minuto, la prioridad suele ser 1 o 2 frases contundentes que marquen la temática. Algo del estilo, el tiempo ya no es una línea, o ningún universo está a salvo, encajaría bien con un contexto de amenaza multiversal. Lo interesante será ver si la voz que domina el tráiler es la de Doom, la de algún vengador veterano, o la de una figura tipo narrador, quizá el propio Profesor X, que en los cómics ha sido muchas veces la conciencia que explica al lector el tamaño del peligro. Esa decisión dirá mucho sobre quién se coloca como eje emocional de la película. Sobre los cameos más deseados, el propio texto deja claro que no deberíamos esperar grandes bombas en este primer asalto. Se ha especulado con un posible regreso de Steve Rogers, con Chris Evans volviendo de alguna forma al tablero, pero todo indica que una revelación así se reservaría para un tráiler posterior, o incluso para la película. Lo mismo pasa con otros nombres que han circulado en rumores. En lugar de enseñarles de frente, este primer tráiler puede optar por jugar con siluetas, con planos de espaldas o con detalles reconocibles. Un escudo, una silueta de garras, una capa, que inviten a la comunidad a debatir si realmente están ahí, o si Marvel está jugando deliberadamente con esa ambigüedad. Es un recurso que el estudio ha utilizado más de una vez, y encaja bien con la idea de un avance pensado para ser diseccionado fotograma a fotograma. Al final, todo apunta a que este primer tráiler de Avengers, Doomsday, será más una declaración de principios que una exposición de la historia. Va a marcar el tono, confirmar el regreso de los Russo, colocar a Doom de Downey Jr. como nueva figura central del tablero y demostrar, en unos pocos planos, que el multiverso ya no es solo un concepto, sino un campo de batalla donde conviven Vengadores, X-Men y Cuatro Fantásticos. La verdadera cuestión es hasta qué punto Marvel se atreverá a enseñar el tipo de destrucción o de apocalipsis que promete el propio título, o si preferirá guardar las imágenes más extremas para cuando la campaña esté más avanzada y el público ya tenga interiorizada la idea de que esta es la pieza clave del futuro del MCU. Aquí es donde todo empieza a parecer menos una simple campaña de estreno y más una operación de cirugía fina sobre la imagen del MCU. Además de lo que cuenta The Direct, otras fuentes han mencionado que Marvel habría llegado a montar más de 30 versiones distintas del tráiler de Avengers, Doomsday, antes de decidir cuál enseñar primero. Eso no se hace con cualquier película. Se hace cuando sabes que tienes entre manos la pieza que tiene que recolocar toda la conversación sobre tu franquicia. No es solo elegir los mejores planos, es decidir qué versión de Doomsday quieres que el público tenga en la cabeza durante un año entero. La película que junta equipos, la película de Doom, la película que trae de vuelta a los mutantes o la película que marca un punto, y aparte respecto a todo lo anterior. El dato de la fecha de estreno ayuda a entender por qué se lo están tomando tan en serio. Avengers. Doomsday llega, en principio, el 18 de diciembre de 2026. Si el primer tráiler sale ahora en diciembre de 2025, estamos hablando de un margen de aproximadamente un año entre el primer adelanto y la película. Ese intervalo es bastante inusual, incluso para un estudio acostumbrado a trabajar con anticipación como Marvel. Normalmente el material fuerte se concentra en los 6 o 7 meses previos al estreno. Aquí, la decisión de adelantarse tanto encaja con esa idea de evento que el MCU necesita recuperar. No es solo una película más de la fase, es el gran cruce de caminos, un poco como lo fueron Infinity War y Endgame en su momento, pero ahora con el multiverso y con licencias que antes estaban fuera de su alcance. Al mismo tiempo, el hecho de que Doomsday se coloque por delante en marketing de proyectos como Spider-Man, Brand New Day, rompe la línea de prioridad interna que veníamos viendo. Es como si Marvel estuviera diciendo, sin decirlo abiertamente,
que todo lo que viene ahora es preparación o derivación de este gran choque multiversal. Y eso tiene una lectura que va más allá del calendario. Es una especie de soft reboot de percepción. No están borrando nada del canon anterior, no es un reinicio duro, pero sí están intentando que el público vea esta película como el nuevo eje alrededor del cual giran los demás títulos. Algo parecido a lo que pasó en los cómics con etapas como Secret Wars o House of M, donde un gran evento reordenaba el tablero sin necesidad de tirar todas las piezas a la basura. La parte multiversal es clave en este plan. En el texto base se deja claro que en Doomsday veremos a los Vengadores cruzarse con otros equipos de universos diferentes, los Cuatro Fantásticos que el público acaba de conocer. Los X-Men de la continuidad Fox con el Profesor X de Patrick Stewart al frente, e incluso nuevas alineaciones como los llamados Nuevos Vengadores. Eso crea un escenario perfecto para jugar con variantes, realidades alternativas y relecturas de personajes que el fandom lleva años pidiendo. Y, al mismo tiempo, ofrece a Marvel la posibilidad de ajustar el tono y el reparto del MCU de cara al futuro. Si un equipo funciona mejor que otro, si un personaje concreto dispara el entusiasmo del público, el multiverso les da una excusa narrativa para seguir con esa versión y dejar atrás otras sin declararlo abiertamente como un reinicio. Todo esto suena muy ambicioso, pero también conlleva un riesgo evidente que el propio artículo sugiere: el peligro de inflar demasiado el hype demasiado pronto. Si el tráiler que se ata a Avatar, Fire and Ash, y que lleva un año de ventaja sobre el estreno, genera expectativas descomunales, Marvel tendrá que alimentar ese fuego durante 12 meses completos. Eso supone un equilibrio complicado entre mantener el misterio, sobre todo en lo que respecta a numerosas apariciones como las de Steve Rogers, otros Vengadores clásicos o mutantes icónicos, y no cansar al público con una campaña interminable. Por eso tiene sentido ese enfoque de teaser corto, casi minimalista, al principio. Se crea la sensación de «esto viene», sin enseñar todavía las cartas que podrían saturar la conversación si se ponen sobre la mesa demasiado pronto. En el fondo, lo que se está construyendo con todo este movimiento es una especie de prueba definitiva para el modelo Marvel en la era post-Endgame. Si Avengers, Doomsday consigue volver a convertir un estreno del MCU en una cita obligatoria, con el público pendiente de cada imagen, de cada frase y de cada cruce entre universos, el estudio habrá demostrado que aún puede jugar en la liga de los grandes eventos globales sin depender solo de la nostalgia. Si no lo consigue, toda esta preparación, el tráiler pegado a Avatar, las múltiples versiones montadas, la ventana de un año de anticipación, quedará como un ejemplo de cómo el hype no siempre se traduce en impacto real. Y ese es precisamente el motivo por el que este primer tráiler, siendo tan corto y tan medido, pesa tanto en el futuro inmediato del MCU. Si cerramos todo lo que hemos comentado hasta ahora, el registro del tráiler de Avengers, Doomsday, en la Korea Media Rating Board es más que una anécdota técnica. Es la señal de que la maquinaria ya está en marcha y de que Marvel ha entrado oficialmente en la fase de no hay vuelta atrás con esta película. La ficha presentada el 8 de diciembre, en estado en progreso, indica que el material está terminado y que solo falta ajustar el momento exacto de publicación. Cuando eso ocurre tan cerca de un gran estreno como Avatar, Fire and Ash, prácticamente podemos dibujar la ventana. Algún punto entre el 17 y el 19 de diciembre de 2025, ya sea online un día antes de los pases anticipados o vinculado directamente al estreno en cines. Eso nos deja, como fans, en una posición muy particular. Sabemos que el tráiler es inminente. Sabemos que la película está fechada para el 18 de diciembre de 2026 y sabemos que Marvel está rompiendo su propio patrón al priorizar Doomsday por delante de otros títulos del MCU. Todo apunta a que el estudio quiere que pasemos 2026 entero con la idea grabada de que esta es la película que lo cambia todo, no solo por la escala, sino por lo que implica a nivel de multiverso, regreso de rostros conocidos y cruce definitivo con los X-Men y los Cuatro Fantásticos. El simple hecho de colocar el primer adelanto un año antes es una forma de reservar un espacio mental en el calendario colectivo,
Diciembre ya no es solo mes de grandes estrenos, es mes de Vengadores. Al mismo tiempo, hay que ser claros con las incertidumbres, porque el propio texto base insiste en ello. No hay anuncio oficial de Marvel Studios ni sobre la fecha, ni sobre la hora, ni sobre el formato exacto del lanzamiento. La duración de alrededor de 1 minuto sigue siendo un rumor, no una confirmación. Tampoco sabemos qué personajes se verán de forma nítida, qué cameos se van a reservar para más adelante, ni si el tráiler se estrenará de forma simultánea en todo el mundo, o si habrá mercados que lo reciban antes que otros. Y, como ya hemos visto en otros casos, la estrategia puede cambiar en el último momento. Un ajuste en el calendario de Avatar, una decisión interna sobre el orden de campañas o incluso una modificación en la planificación del propio MCU puede alterar estos planes sin previo aviso. Por eso, lo más sensato ahora mismo es leer este marco como lo que realmente es. Una pista muy fuerte de que la promoción va a arrancar ya, pero no una hoja de ruta cerrada. La certificación en Corea suele ser uno de los pasos previos a un lanzamiento global, pero no obliga al estudio a mover ficha en una fecha concreta. Lo interesante es que, sumado a las declaraciones de insiders como Beyond Reporter y a la apuesta de asociar el tráiler con Avatar, Fire and Ash, el panorama general encaja demasiado bien como para considerarlo una simple coincidencia. Marvel puede jugar con el día exacto, puede cambiar el orden de las publicaciones en redes, pero el mensaje ya está fuera. Avengers: Doomsday está listo para entrar en la conversación. De cara a los próximos meses, el gran reto para el MCU será gestionar esa conversación sin agotarla. Si el teaser cumple lo que prometen los rumores y se centra en tono, presencia de Doom y flashes de los diferentes equipos, lo lógico es que el siguiente gran golpe llegue en un evento potente, un nuevo avance en la Super Bowl, algún clip especial en una Comic Con o un segundo tráiler ya en la recta final de 2026, con más trama, más diálogos y, quizá, alguna confirmación de regreso muy esperada. Entre medias, iremos viendo filtraciones menores, descripciones de metraje mostrado a puerta cerrada y, cómo no, una cascada de teorías sobre cada plano en el que aparezca la máscara de Doom, o un grupo de héroes que no estábamos acostumbrados a ver juntos. Y ahí es donde entra también nuestra parte como comunidad. Después de una fase del MCU con resultados irregulares, Doomsday tiene la oportunidad de ser ese punto de unión que hace que veteranos de la época de Endgame, fans de los X-Men de Fox y público nuevo se sienten a ver el mismo tráiler y discutan las mismas imágenes. Si Marvel juega bien sus cartas, este primer adelanto puede no solo recuperar la confianza, sino demostrar que aún queda gasolina para contar historias grandes sin depender únicamente de la nostalgia. Si no lo hace, el riesgo es que todo este ruido alrededor del registro en Corea, la conexión con Avatar y el rumor del tráiler ultracorto se quede en poco más que fuegos artificiales previos a otra película correcta, pero no histórica. Así que, te dejo la pregunta para cerrar este bloque, y para que la conversación siga en los comentarios. Con todo lo que sabemos hasta ahora, ¿qué crees que debería enseñar, sí o sí, este primer tráiler de Avengers? Doomsday, para que vuelvas a sentir que el MCU es un evento, y no solo otra saga más en cartelera. ¿Cuál es la imagen, la frase o el personaje que necesitas ver en esos escasos segundos para volver a comprar la promesa de una gran historia?